Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a este tu canal, Black Pixel. Bueno, en este video lo que vamos a estar viendo aquí va a ser cómo crear imágenes con fondos transparentes de tus objetos que tengas en Maya. Al renderizarlos, salgan con fondos transparentes para la composición, ya sea en Photoshop o otra aplicación que tú gustes. Bueno, como pueden ver, ya aquí tenemos una escena cargada ya. Esta escena yo la cargué de otra escena que tengo sobre cómo renderizar Paint Effects en Maya. Por ahí te dejo la tarjetita para que le eches un vistazo cómo renderizar Paint Effects en Maya. Muy interesante. Bueno, ya que lo tenemos, voy a explicar un poquito. Estas son las luces que usé o que uso para renderizar o para dar iluminación al objeto que quiero para que me dé esa sensación de ese objeto que está súper nítido. Ahora, lo que hice también fue crear una cámara para tener siempre mi imagen que voy a renderizar en cuadro, como en esta escena. Esta es mi cámara, que es Film 12. En esta cámara tengo en cuadro mi sujeto y tengo la cámara de perspectiva, que en esta perspectiva me puedo mover libremente sin perder del cuadro el sujeto. Bueno, en esta ocasión vamos a dar inicio a crearla desde un principio. Lo que voy a hacer va a ser a quitar todas las luces y la cámara la voy a dejar porque es muy fácil de crear. Simplemente vas a Create y creas cámara, esta cámara, y con eso vas a tener lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a crear las cámaras, perdón, las luces. Así es de que vamos a ir a Arnold y vamos a ir a Lights. Vamos a ir a donde dice Area Light. Vamos a presionar nuestra tecla R, la proporcionamos y la ponemos donde vamos a tener nuestro sujeto. La centramos que nos aluce desde esta parte hasta esta parte, que tengamos una visibilidad completa. Ahora vamos a ir hasta nuestra Attribute Editor de la Area Light. Vamos a ir a Attribute Editor y vamos a darle una intensidad de 4.0. Vamos a quitar también la opción de Normalize y ese será todo lo que vamos a ajustar en esta luz. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a duplicar esta luz presionando Control D y vamos a pasarla hacia el otro extremo. Vamos a ver las distancias que estén más o menos proporcionales y vamos a rotar nuestra luz hacia el otro lado, que serían, vamos a ir a nuestro Channel Box, vamos a ver que van a ser en el eje Y, vamos a poner negativo 180 grados, de esta forma, y vamos a hacer un preview. En Render, vamos a ir a Arnold, y vamos a abrir nuestra ventana de Open Arnold Render View. Ya que lo tenemos aquí, no vamos a puchar el icono de play hasta que vayamos a los ajustes de renderizado. En el tipo de formato de imagen que vamos a usar, es muy importante que pongan TIFF, no PNG, no ninguna de otras más. Vamos a poner TIFF. De TIFF vamos a ir a bajar, bueno, en este caso vamos a poner la cámara que tenemos en cuadro, que es la Film 12, ustedes pueden nombrarle de otra forma, o si queremos renderizar en perspectiva, así de que yo la tengo en Film 12 y lo voy a dejar ahí. Ahora vamos a ir a los presets, a Full HD o HD 1080. Para mí el sistema es un poco pesadito, lo voy a poner HD 540 y lo voy a poner en Arnold. Voy a bajarle al 3. Bueno, van a ser todos los ajustes que vamos a estar usando aquí, así de que ya los podemos cerrar y vamos a hacer un preview.
Como pueden ver, ya luego se empieza a ver el renderizado. Vamos a pausar un poco y vamos a darle los ajustes a las otras luces. Voy a quitarle un poquito y vamos a seguir creando otra luz. En este caso presiono control D, presiono mi tecla W, lo voy a centrar más o menos en medio y lo voy a rotar, que serán en el eje Y. Vamos a ponerle negativo 90 grados. Negativo 90 grados. Y voy a presionar mi tecla Y. Voy a hacerla hacia atrás, que esté más o menos proporcional. Listo. Ahora voy a hacer lo mismo con esta luz. Voy a duplicarla presionando una vez más control D y la voy a poner hacia el otro extremo, más o menos ahí, de esa forma. Igual vamos a rotarla, lo que sería sería 90 grados. Presiono mi tecla T para salir. Listo. Ahora ya tenemos nuestras luces casi completos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear una quinta luz para ponerla en el tope del objeto. Así nos va a poder iluminar el objeto de arriba y todo lo que hay abajo, todo lo que penetre la luz hacia abajo. Así de que la duplicamos y vamos a moverla con la tecla W. Después vamos a rotarla presionando la tecla E, y en el eje X vamos a rotarla negativo 90, negativo 90. Presiono mi tecla W y la voy a subir hacia arriba. Bien, una vez que tenemos ya todo el setup de las luces, vamos a hacer un preview. Vamos a renderizarlo. Esperamos un poquito que el sistema renderice. Bueno, y como pueden ver aquí, mi renderizado ya quedó más o menos. Podemos incrementar poquito luces, podemos incrementar poquito la luz del tope para que así nos ilumine un poquito más todo lo que sería la copa del árbol, o podemos darle un poquito más de claridad a algunas áreas con este tipo de setup. Así es de que voy a ajustar poquito la luz del tope para ver qué tal se nos hace el renderizado. Teniéndola seleccionada, voy a ir a Attribute Editor y voy a incrementar mi exposición a 1.0, y es lo único que voy a hacer en el tope. De ahí para allá voy a dejar todas las luces así como están. Vamos a renderizar el frame que tenemos en cuadro, y ahorita les vamos a mostrar. También para ello voy a hacer los ajustes ya para pasarnos, para renderizarlo, ya para guardarlo, y voy a ir a mi Arnold Settings, y aquí sí ya voy a darle un poquito más de calidad. Voy a aumentar uno más nomás, y voy a ir con el preset de HD 1080, y es todo lo que voy a mover. Ahora traigo mi render y voy a darle play. Como pueden ver, se ha actualizado el render y va a empezar a renderizar. Vamos a esperar un poquito a que se renderice la escena. Mientras tanto, si no tienes mucha experiencia en Arnold, o si no sabes cómo empezar con Arnold, o si eres nuevo en Arnold, por ahí te dejo unas tarjetitas también para que le eches un vistazo a cómo renderizar con Arnold. Así es de que te dejo esos videos ahí en unas tarjetitas
Son dos videos que te dará una idea más o menos de cómo empezar a usar Arnold sin problemas y muy beneficioso. Bueno, y pues como podemos ver aquí, mi computadora ha terminado de renderizar. Vaya que tardó un poquito, se tardó un buen tiempo, pero bueno. Este sería nuestro renderizado. Ahora, para guardarlo, podemos ir a File, Save Image, ponerle un nombre, por ejemplo, 3, 2, punto. Al poner punto, te da la opción de que elijas qué formato la quieres guardar. PNG, JPG, PNG, TGA, TIFF, IF and EXR. Como les dije, vamos a trabajar lo que sería TIFF, no otro formato. Así que ponemos punto TIFF y hacemos save. De esta forma, nuestra imagen se ha guardado en formato TIFF. Ahora, otra forma de guardarla sería que hiciéramos, voy a quitar mi render hacia un lado, que si vamos a rendering y vamos a render, vamos a ir hasta donde dice render sequence y aquí vamos a elegir cuál cámara vamos a renderizar. Para esto solamente pon un frame o las imágenes que tú quieras, pero en este caso yo tengo nomás un frame. Lo pongo y pongo render sequence o render sequence and close. En este caso pongo render sequence and close. Bien, una vez que ha terminado el renderizado, vamos a Photoshop a ver qué tal queda. Bien, ya que estamos en Photoshop, vamos a crear un documento a 1920 por 1080, que fue la medida que renderizamos. Crear. Y esperemos un poco a que cargue. Bien, una vez que tengamos ya cargado en Photoshop, vamos a cargar nuestras imágenes. Por ejemplo, esta es la primera imagen que fue cargada con el render, el preview render preview. Esta es la primera imagen. Ahora vamos a ver el de render sequence, a ver qué tal quedó. Lo tengo en un folder de este lado y lo traigo. Como pueden ver, hay diferencia de color. Presiono Enter. Este es el render sequence. Salen los colores más vívidos, más bonitos que en el render preview. En este como que le hace falta color. Por eso les recomiendo cualquiera de las dos que ustedes quieran usar, pues se vale. Y este sería el resultado. Ya teniéndolo aquí pues podemos duplicarlo. Podemos hacer muchas cosas ya con estos renders. De esta forma. O sea, es infinidad de cosas ya lo que puedes hacer con ello. Puedes ajustar las curvas, los niveles, qué sé yo. Puedes más de esta forma. Y vas a tener una variedad o una escena. Vas a poder crear escenas muy interesantes. Bueno, pues ya casi por concluir el video. No sé, déjame en los comentarios qué tal te pareció el video. Si te gustó el video, te gustaría que te hiciera un video sobre cómo renderizar una secuencia con los fondos transparentes ya para producción, no sé. Cuéntame al respecto. Necesito saber de ti para ver qué te gusta, que te muestre o que te ayude. Ándale pues mi nombre es Manuel y me da mucho gusto que me hayas acompañado hasta este punto del video. Me gustaría mucho que te suscribieras al canal, me regalaras tu like si te ha ayudado en algo el video. Hoy, si tienes amigos que estén en lo mismo, pues que lo compartas. Ándale pues, de mi parte sería todo. Saluditos y que Diosito te bendiga para siempre. Saludos.